Y yo creo que Dios tiene algo nuevo en cada servicio. Amén. Yo le pido que se ponga sobre sus pies y abra su Biblia. En Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Alabamos al Señor, amén. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Señor, yo te doy la gloria, la honra y te doy la gracia, Señor. Padre amado, yo te pido que al abrir mi boca me sea dada palabra. Padre, porque tu palabra sana. Padre, porque tu palabra trae salvación. Porque tu palabra edifica. Tu palabra restaura. Tu palabra tiene poder, Señor. Padre amado, que sea tu palabra, que sea tu palabra en mi voz, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Y que mis hermanos puedan recibir la palabra y poner atención con toda solicitud. Y que pueda producir frutos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema es: Jesús nos muestra a Dios como Padre. Puede sentarse. Me siento privilegiado al pararme en este lugar porque el pastor Gustavo Portillo es un hombre de Dios y de mucha trayectoria ministerial, de mucho conocimiento. Y yo le agradezco a él porque es un privilegio que Dios nos da, pero es algo de mucha confianza. Y tienen un hombre de Dios acá y yo lo quedaba viendo cuando él estaba diciéndole cosas que son necesarias a veces decirlo. ¿Y sabe por qué le hablo así? Porque sí, me siento familiarizado con ustedes. Y él lo estaba diciendo con amor, pero también yo creo que con dolor, porque él quiere presentar al Señor una iglesia victoriosa. Las palabras que él estaba diciendo no son para la ayuda de él, es para la ayuda de ustedes. Y antes de entrar al mensaje, hay un episodio que pasó en una familia de allá de la iglesia con su esposo. Había una hermana, tenía un esposo y llegaba a la iglesia de vez en cuando, no muy seguido. Y él decía que no tenía tiempo y ponía muchos pretextos. Y a Dios no le gustan ni las excusas ni los pretextos. Nadie tiene 25 horas al día, hermano. Necesitamos un trabajo, pero a Dios no le gusta el afán. Y el afán te aparta de la iglesia y también de tu familia. Y la bendición del Señor es la que enriquece. No son las horas que usted trabaja. No es el tipo de trabajo que usted tiene. Si la bendición de Dios está con usted, eso le va a traer a usted bendición, bienestar. Y un varón que estaba renuente con la obra del Señor, y de repente él le apareció una pelotita. Y esa pelotita le incomodaba a él. La tenía en esta parte. Y él fue al médico y lo mandaron donde el ortopeda, porque el ortopeda también mira hematomas. Y el ortopeda lo mandó al cirujano. El cirujano le hizo una biopsia. Y el resultado es, mira, tienes un cáncer y está en etapa avanzada. Y el varón que no tenía tiempo, el varón que ponía miles de excusas, de un día para otro, sí tenía tiempo para el Señor. Dios nos trata con amor, pero a veces es necesario que venga
ciertas situaciones para que entendamos. Y este varón tiene tiempo. Ahí está con la quimioterapia, no está trabajando, pero ahí está en la iglesia, buscando del Señor la sanidad. Pero no es necesario, no permitamos que lleguen cosas así o similares a nuestra vida para poder entender. Pero aquí, ¿verdad? Volviendo, aquí pasan, yo miré cuando vino Marino. Y miré varios hermanos tomándose fotos con un hombre de trayectoria. Y digo yo me he parado en ese lugar. Porque yo apenas, hermanos, yo tengo 4 años de ser pastor. 4/5. Pero dice la Biblia que no es del que corre ni el que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Si a Dios le place, pues aquí estamos, hermano. Si a Dios le place, aquí estamos. El enemigo se opone. Pero cuando Dios está en el asunto, Dios nos encamina. Dios nos posiciona. Pasemos lo que pasemos. Porque ¿sabe qué? Yo estoy respirando, yo estoy con vida. La iglesia está levantada. Allá la iglesia está crecida. El enemigo pensaba que la iglesia cristiana, la cosecha iba a desaparecer. Pero en los planes de Dios estaba y está que las almas se sigan salvando. Este mensaje que yo les traje, que traigo para esta tarde, yo pensaba predicarlo en la mañana, pero el Señor me cambió el disco o cambió el mensaje durante el servicio de hoy en la mañana. Y yo le estaba diciendo al Señor, ¿será que lo puedo predicar acá? Y pues el Señor dio el visto bueno. Amado hermano, antes de que viniera Jesús, la humanidad estaba separada de Dios. Estaba separada de Dios. Habían pasado 400 años de silencio. Había un silencio de parte de Dios. Y la humanidad siempre con la espalda a Dios. Ellos creían que estaban bien. Ellos creían que estaban cumpliendo con ciertas cosas. Pero en el Antiguo Testamento se hablaba de un Mesías. Se hablaba de un Salvador. Se hablaba de que Dios mismo iba a venir y Él mismo iba a salvar. Y el momento llegó. El momento llegó, pero Jesús llegó a una nación que estaba inundada de la religión. La religión no tiene la respuesta. La religión son métodos que las personas utilizan para justificarse. Y por ese método, por esa vía, ellos pretenden llegar a Dios. Antes habían ceremonias para que los pecados fueran cubiertos. Pero Jesús, el Hijo de Dios, descendió del cielo para alcanzar a todas las personas. Porque debemos de saber que el Evangelio es universal. El Evangelio es para todas las lenguas, para todas las razas, para todas las naciones. Tanto que Juan miró en visión quiénes son estos que adoran de distintas lenguas, de distintas razas, de distintas naciones. Ellos son los que guardaron sus vestimentas. Ellos van a ser o somos por fe y con nuestro esfuerzo los que no vamos a permitir que nuestras vestiduras se arruguen o se manchen. Y Jesús tuvo su etapa de crecimiento normal. Y Jesús trajo un mensaje diferente, un mensaje lleno de autoridad que se asombraban. Y los judíos, bien celosos, ellos mencionaban, se referían a Dios, pero no tenían el acceso. O no, ellos no se arrogaban el derecho de llamarle a Dios Padre. Sí llamaban a Dios Padre de Israel. Pero nadie, ninguna persona judía podía decir, Dios es mi Padre. Y quiero que me siga. A los antepasados en Israel se le llamaba Padre. Cuando Dios habló con Gedeón, Gedeón le dijo, si tú eres el Dios de nuestros padres, refiriéndose a lo que pasó en Egipto, ¿dónde están todas las maravillas?
Es decir, nuestros antepasados, ¿dónde están las maravillas? Se le llamaba padre a un líder o a una persona que había marcado la historia en el contexto del trato de Dios con ellos. Le llamaban Abraham, le llaman el padre de la fe. Eliseo le llamó padre a Elías. Eso está escrito, Segunda de Reyes capítulo 2. Pero nadie podía decirle al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Israel, ese Dios que nosotros adoramos. Porque hay muchos dioses. Hay muchos dioses, pero solo un Dios con D mayúscula ha demostrado ser Dios, el creador del cielo y de la tierra. Cuando la Biblia dice que Jabes oró al Dios de Israel y Dios le contestó su petición. Jesús le dijo a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos. A Dios le pareció bien escoger esa nación para que el Hijo de Dios allí naciera y se manifestara al mundo, para que se manifestara al mundo. Así que nosotros adoramos al Dios de Israel, adoramos a ese Dios que nos creó, que nos formó, al Dios amado hermano, que tiene control de todas las cosas, al Dios que no se le salen las cosas fuera de su mano, se nos puede salir a nosotros, hay cosas que a nosotros se nos puede escapar de nuestro control, pero jamás del Dios que adoramos y servimos. Claro que Israel como nación llamaba a Dios Padre. Es más, en Malaquías capítulo 1, del versículo 1 al 5, Dios se dirige a los sacerdotes, al pueblo de Israel. Y en el versículo 6, el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, fue escrito para los judíos. En el primer versículo, ahí se dice. Y de ahí Él se extiende, Dios se extiende. Y en el versículo 6, 1:6 de Malaquías, Él dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy su padre. ¿Dónde está mi honra? Se le está diciendo a Israel: ustedes dicen que yo soy su padre. Pero como nación, ¿me siguen? Está bien, cuidado, se me duerme. Cuidado, me llama. Porque no voy. Porque esto es algo que debemos nosotros de comprender. Lo sabemos que Dios es nuestro Padre, pero queremos llegar hasta donde se nos enseña en la palabra del Señor. Y por eso es que el pueblo había abandonado la ley de Dios, porque los sacerdotes habían descuidado la enseñanza. ¿Sabe qué? Aquí hay palabra. Aquí hay palabra de parte del pastor. Por lo tanto, usted no le diga al Señor: Señor, háblame, Señor, continúame hablando. Porque Dios ha estado hablando durante mucho tiempo. Y nosotros necesitamos palabra de Dios, pero Dios quiere de usted obediencia. Dios quiere de usted rendición. Dios quiere ver en usted el resultado de la palabra que usted escucha. Porque ¿de qué sirve traer ministros de trayectoria si el pueblo no quiere crecer espiritualmente? Cuando mi papá era pastor, había un hermano que se llamaba Julio. Y a él le gustaban, él decía, los mensajes de Grandes Ligas. No escuchaba a cualquiera. Y mi papá dice algo: a veces uno como predicador, como allá se juega mucho béisbol, uno mete un sencillo, es decir, un batazo que llega a primera base. A veces uno mete doble, a veces triple y a veces jonrón. Y entonces decía el hermano Julio: el que está bateando es un bateador de sencillo. Y se iba. Pero cuando la prédica estaba, porque saboreamos la palabra del Señor. Y él sí, cuando la prédica estaba en buen ambiente, él se quedaba y decía gloria a Dios. Y era el más que exaltaba el nombre del Señor. Pero hermano, jugaba gallo. Y no solamente jugaba gallo,
sino que hacía las navajas y vendía para los que jugaban gallo. Pero exigía buena palabra. Pero señalaba al resto de que con mucho esfuerzo. Porque mire, no es lo mismo estar sentadito ahí que estar aquí. Pablo dijo que él se paraba con temor y temblor, no queriendo hablar palabra de humana sabiduría. Dar un discurso es fácil, pero aquí tenemos que darle lugar a Dios, porque Él sabe su condición, Él sabe lo que usted está pasando, Él sabe, amado hermano. Por lo tanto, no es solo una responsabilidad de leer la Biblia, escribir un bosquejo, no, sino de dejarse dirigir por el Señor. Y cuando apareció Jesús se atrevió, y no solamente hablando para el contexto o el ambiente social de aquellos tiempos. El único que declaró por primera vez a Dios como Padre fue Jesús. Felipe le preguntó, muéstranos al Padre. En Juan 14:8. Muéstranos al Padre. Y él dijo, tanto tiempo que he estado con ustedes. Tanto tiempo, y él ya había hablado. Tanto tiempo, amado hermano, tanto tiempo usted ha escuchado palabra. Tanto tiempo usted ha venido. ¿Cómo está tu luz? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo está tu fe? Pero tengo 10 años, tengo 15 de venir a la iglesia, de pertenecer. Oh, gloria a Dios, porque debemos de perseverar. Pero los años no determinan la madurez. Los años solamente no determinan que el tiempo está corriendo. Es que el carácter de Cristo se ha formado en tu vida. Es que el carácter de Cristo vive en ti. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo. ¿Sabe qué? El que me ve a mí, ve al Padre. Y eso fue situación de escándalo. Jesús no lo hizo para vanagloriarse. Jesús no lo hizo por soberbia. Jesús no lo hizo por arrogancia. Pero la gente lo catalogaba como blasfemo, como una persona que se atribuía cosas que no le pertenecían. Es que ellos esperaban un Salvador para que los librara del yugo de la opresión. Israel esperaba un Salvador que los librara de Roma. Hay gente que solo ocupa a Dios para que le dé trabajo. Hay gente que solo ocupa a Dios para que lo sane. Hay gente que solo ocupa a Dios para recibir beneficios. Pero ¿saben qué? Dios quiere salvarte. Dios quiere que camine firme. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese fue el mensaje, esa fue la misión de él. Juan comenzó predicando el arrepentimiento y Jesús también. Dios quiere su avance en todas las áreas de su vida, así como prospera su alma. Pero ¿de qué sirve prosperar en otras cosas si mi alma no sirve de nada? Jesús le dijo, el que me mira a mí ve al que me envió. Y eso causó un escándalo. Pero no solamente Jesús se atribuía el derecho de ser hijo de Dios. Cuando los discípulos le dijeron en Lucas 11:1 y 2, le dijeron, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Sus discípulos que eran judíos, porque estamos hablando de los judíos, enséñanos a orar. Jesús les dijo, está bien, les voy a enseñar a orar. Les voy a enseñar cómo referirse a Dios. No como el Dios de Abraham, no como un Dios lejano, no como un Dios que está distante, no como un Dios que solamente piensa que está ahí en el cielo. El reino de los cielos ha llegado aquí a la tierra. El reino de los cielos. ¿Sabe dónde está el reino de Dios? Hay muchas iglesias que hablan el mensaje de reino, pero lo hablan distorsionado. El reino de Dios significa que si Dios gobierna tu vida, que si Dios vive en tu vida, que si da fruto de arrepentimiento. ¿O no? ¿Se escuchaba muy fuerte? ¿O no?
Ahora en la mañana me pasaron 3 micrófonos. Está bien. Ya se me olvidó por dónde iba. ¿Por dónde iba? Aleluya, ¿no? ¿Estamos aquí? Ok. El que tengo Dios para oír. Cuando ustedes vayan a orar, háganlo de esta manera. Padre, ¿cómo le dijo? Padre nuestro. Padre nuestro. Oiga, hay gente que cree, incluso en la iglesia, que el Padre Nuestro es un rezo de la Iglesia Católica. No, es un modelo de oración. Es un modelo de cómo acercarnos a Dios. De que Él es nuestro Padre. ¿Por qué Él es nuestro Padre? ¿Por qué nosotros podemos decir que Él es nuestro Padre? Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, nombre que es sobre todo nombre. Nombre que está por encima de la circunstancia, nombre que está por encima de la enfermedad, nombre que está por encima del diagnóstico médico, nombre que está por encima de los gobernantes, nombre que está encima de cualquier cosa. Es el nombre de Jesús. Oh, amado hermano, oh, si nosotros creemos en ese nombre, Pablo recitó esto: cree en el Señor Jesucristo, es en el nombre de Jesús, es en el unigénito de Dios. Les dio potestad, les dio autoridad, un acta de nacimiento. Oh, nos dio una nueva identidad de ser constituidos, establecidos allá en el cielo y en la tierra, de ser hijos de Dios, de ser hijos de Dios. Por lo tanto tenemos un Padre, no somos huérfanos. Y eso trajo problemas. A veces no crea servir a Dios. No crea que te va a salir todo perfecto. Hacer la voluntad de Dios muchas veces te va a poner en contra gente. Hacer lo correcto te vas a ganar enemigos. Hacer lo correcto te va a traer críticas, señalamientos, acusaciones, incluso difamaciones. Todo eso pasó Jesús. Pero dice la Biblia que cuando pasemos eso y sea mentira, que dice que nos alegremos, porque somos vituperados por el nombre de Cristo. Pero hay que preocuparse cuando es verdad, hermano. Cuando es verdad, no se haga el enojado. Cuando es verdad, recíbalo. Sea humilde. Reconozca, somos humanos y que Dios nos da oportunidad de restaurarnos. Dios nos da oportunidad de restaurarnos y de enderezar nuestro caminar. Amado hermano, entonces, pero los fariseos y la gama religiosa no le gustaba. Es más, cuando a Jesús le imputaron cargos, porque la condena a la crucifixión, o la sentencia, mejor dicho, a la crucifixión, fue un caso. Él fue juzgado. Contrataron testigos falsos. Testigos falsos en el sentido, ellos hablaron verdad. Unos llegaron a decir que Jesús había dicho o estaba en contra de la destrucción del templo, y Jesús lo dijo, pero ellos lo agarraron a su manera. Hay gente, hermano, que la palabra de Dios la entiende mal. Decía el pastor que hay gente que anda tan flemática o tan delicada, decimos en Nicaragua, que si no se están riendo y voltean a ver, eso me quedó y lo voy a aplicar allá. Yo estoy aquí para aprender también. ¿Usted cree que solo vengo a predicar? A mí me gusta sentarme también y escuchar. Y se están riendo de mí, y ni al caso, ni la mencionaron, quizás ni pensaron en usted. Pero
Jesús fue juzgado y entonces contrataron unos testigos que no lo escucharon, no lo vieron, pero dijeron, él predijo la destrucción del templo. Agarraron más la palabra del Señor. A mí me ha tocado como pastor, porque digo yo, no vino fulano, no vino sutano. ¿Y por qué no vino? Y cuando voy, es que no me gustó lo que usted dijo. Y entonces uno como pastor, hermano, va a sacar los cólicos, los gases, como bebé. No, hermano, es que usted entendió mal. Oiga, pero el mensaje no se debe cambiar, siempre y cuando esté respaldado en la Biblia. Y usted lo dijo por mí. Yo le hablo a todos aquí, no a usted. Y si a usted le cayó, tómelo. Aquí no se le viene a hablar ni a las paredes ni a las sillas. Aquí a usted se le viene a hablar. Es que lo dijo por mí. Enderécese y glorifique a Dios también, porque eso es bueno. Eso fue motivo de acusación. Otra cosa de que acusaron a Jesús en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Oiga, Jesús fue odiado cuando comenzó su ministerio. No crea que tuvo un ministerio en paz. Siempre lo señalaban, siempre lo condenaban, lo calumniaban. Y Jesús soportó eso. Jesús no solamente soportó el dolor en la cruz. Imagínese que usted haga algo y todo le encuentre en pero. Usted se desanima. Usted tira la toalla. A veces uno, yo si soy diácono y me estoy en el parqueo y ando aquí y ando allá y no me reconocen, usted hágalo y cierre la boca. Dice la Biblia que nada hagamos sin murmuraciones. Dios le va a bendecir, pero si habla ya perdió la bendición. Entonces, pero Jesús siempre cumplió y andaba haciendo lo que el Padre le había encomendado. Cumpla con su misión usted y ore para que el otro la cumpla, no se distraiga. Procuraban matarle porque no solamente quebrantaba el día de reposo. Es que Jesús en los evangelios, en Lucas y en Juan, aparecen 6 sanidades que Jesús hizo. Sanidades junto con milagros, son 6 en día de reposo. Pero es que ellos no sabían. Jesús les dijo, aquí hay alguien mayor que el día sábado. Aquí hay alguien mayor que el sábado. Ellos no comprendían que la divinidad de Jesús. Y Jesús sanó al hombre que tenía la mano seca en día de reposo. Jesús sanó a la mujer paralítica que estaba en la sinagoga, que estaba encorvada, en día de reposo. El ciego de nacimiento fue sanado en día de reposo. ¿Sabe qué? Todos los días Dios muestra su gloria. Todos los días suceden milagros. Por lo tanto, cada día levántese con determinación, cada día levántese con fe, cada día levántese sabiendo que usted tiene un Dios y que es su Padre. Y aquí viene lo fuerte, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y ellos en Juan 8:53 defendían, nuestro padre es Abraham. No se atrevían ellos a decirle padre a Dios. ¿Y cómo no se van a atrever a decirle si su mente estaba en tinieblas, si su corazón estaba en oscuridad? Porque solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Oiga, ahí habla en grado singular y superlativo. El camino, Él el único, la única vía, el único acceso, la única entrada, la única manera, la única respuesta. Él es la verdad. En el evangelio tenemos que hablar la verdad porque la verdad te hace libre, aunque te incomode muchas veces, pero es para tu bien. Muchas veces para sanar una herida, vuelve a sangrar esa herida. Y si es necesario ponerle sal a la herida o el dedo en la llaga, hay que ponerla, pero viene sanidad. Los demonios son más reverentes que las personas. Pareciera esto, no suena bien, pero es verdad. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Hay gente que dice, no, si yo creo en el Señor. Y andan haciendo y deshaciendo. Pero los demonios también
dicen. Pero los demonios ante la presencia de Dios huyen. Y a veces la resistencia humana de la carnalidad resiste la presencia de Dios. Porque los demonios, cuando Jesús llegó a una región, y hay personas que dicen, a mí me gustan los predicadores que agarran un versículo y lo desmenuzan. Y solo se anda con un versículo. Oh, hermano, la Biblia hay que estudiarla. Y más si usted no la estudia en su casa. Todo y cuando que vayamos sobre el mismo tema y el mismo perfil. Y a veces me toca solo de un solo versículo y no, pero nos gusta aprender, amén. En la palabra de Dios hay delicia y es nuestro alimento. ¿O acaso cuando usted va a comer solo agarra pollo o carne de res? No, usted le echa de varias cosas al plato para formar el almuerzo. Entonces aquí hay varios versículos bíblicos que nos hablan y nos iluminan y nos guían para que usted se vaya nutrido, para que usted se vaya lleno de su palabra. Y esa palabra no solamente usted la va a escuchar, sino que se va a esforzar para caminar conforme ella. Jesús llegó a una región en Mateo 8:24 y salieron 2 endemoniados, 2 personas con demonios adentro. Y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios? ¿Qué tienes con nosotros, hijo de Dios? Oiga, pero los fariseos, los saduceos, los escribas, no podían tolerar eso. Y vienen 2 demonios, o 2 endemoniados, perdón, diciéndole, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios? Es que ellos estaban allá. Y Jesús ya estaba allá antes que el mundo fuese. ¿Qué tienes con nosotros, hijo de Dios? Es que ahí estaba la autoridad. Es que ahí estaba el poder. Porque la Biblia dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Y ese mismo respaldo que Dios le dio a Jesucristo, ese mismo respaldo está sobre la iglesia. ¿No lo creen? No está en las paredes, está en usted. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. El diablo sabe. Toda esa gama de seres espirituales de maldad que menciona el apóstol Pablo en Efesios 10, en Efesios 6:10 en adelante, les va a llegar su hora y ellos lo saben. Has venido a atormentarnos, todavía no es el tiempo, porque estamos en el tiempo en que las almas se salven. Estamos en el tiempo de proclamar salvación. Estamos en el tiempo de decir que Jesucristo todavía sí extendió su mano, su brazo. Pero también hay que decirle a la gente que tiene que renunciar a su vida de pecado. Tienen que aceptar a Jesucristo como Salvador, pero tienen que rendirse a su palabra. Pero todo el mundo cree en Jesús, pero tropiezan en la palabra. ¿Ha venido a atormentarnos antes de tiempo? No, de ninguna manera. Solamente que ellos sí reconocían que ahí estaba el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Todopoderoso. Amado hermano, y Jesús no lo hizo por arrogancia. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? En los evangelios sale, pero me gusta la versión de que da Marcos, que dice, ¿eres tú el bendito? Sí, yo soy. No lo negó. Mateo dice, tú lo has dicho. Pero a él le preguntaban sobre otras cosas, sobre los milagros. Miren, los judíos estaban preocupados en que él se llamaba Hijo de Dios. Y Pilato estaba preocupado preguntándole que si él era rey. Pero ¿sabe qué? Él es rey también. Rey de reyes y Señor de los señores. Él es Padre. Entonces los judíos por padre y Roma preocupados por rey. Oh, amado hermano, ellos no podían entender qué quería Jesús con esto, de desafiar a Roma, desafiar a la religión.
hacer un escándalo, violentar la ley. No, él pretendía solamente instaurar e inaugurar un modelo de comunicación. Él vino a hacer el acceso directo entre nosotros y Dios. La humanidad estaba perdida, estábamos llenos de odio, estábamos llenos de rencor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo, un hombre duro de entendimiento en cuanto a las cosas de la salvación, él dijo, por eso le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Nosotros disfrutamos de su amor, podemos gozarnos en su amor, podemos decir que le amamos. Pablo, como ningún otro apóstol, el hombre lleno de odio, es el hombre que habla la máxima expresión de Dios, que es el amor. Él dijo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hay cosas que parecieran mal o estar mal en nuestra vida, pero si tú amas a Dios, si tú te deleitas en la presencia del Señor, esa situación, no importa, te va a ayudar a bien, te va a ayudar a bien. Tenemos un Dios fiel, Él es todo el tiempo fiel. Pablo declaró su fidelidad. Por eso el salmista dijo que por la mañana Él anuncia la misericordia y su fidelidad cada noche. Te pueden fallar las personas, pero Dios jamás. Ellos están bien activos en la obra del Señor. A veces, hermano, el enemigo quiere usar circunstancias para detenerte. No te detengas, hermano. No te detengas por nada ni nadie. Entonces, cuando Jesús se reveló como hijo, eso trajo confrontación. Y nosotros debemos de acercarnos entendiendo que vamos a hablar con nuestro Padre. Usted no tenga temor de ser rechazado. Hay algo que afecta la comunión con Dios y es el pecado. El pecado te aleja de Dios. Todo el tiempo Dios te ama. Pero Dios está en contra de ciertas prácticas que el ser humano practica. ¿Y sabes qué? El Dios que a Él le servimos tiene un ojo que no descansa ni duerme. Nosotros muchas veces volteamos a ver a nuestro alrededor y miremos arriba. Pero Él quiere lo mejor para nosotros. Pero cuando tú estás consciente, incluso si estás pecando, pero cuando vienes rendido ante Él y estás consciente de tu error y te muestras ante Él con necesidad de Él, buscando su auxilio, buscando su perdón, Dios solamente quiere verte humillado ante Él, para Él exaltarte. La Biblia dice, humillaos pues delante del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Mientras tanto no ves tu respuesta, mientras tanto espera, adora, mientras tanto espera, alaba, mientras tanto espera, sirve, mientras tanto espera, sigue orando. Dios no quiere ver un pueblo paralizado. Dios no quiere ver un pueblo inerte. Dios no quiere ver un pueblo, amado hermano, amedrentado cuando tenemos al omnipotente por Padre. Dice la Biblia en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, el que se acerca a Él, crea que le hay. Nosotros vamos ante Él creyendo que es con Él que vamos a estar. Con toda seguridad, nosotros debemos de creer, debemos de afirmar que Dios nos va a escuchar. Que Dios nos va a escuchar. Y que Él va a tomar nuestro ruego, que Él va a tomar nuestra oración. Por tanto, la Biblia dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Echa sobre el Señor tu ansiedad, echa sobre el Señor tu situación, con lo que tú no puedes, con lo que tú no puedes seguir lidiando, échalo, deposítalo. Y Él te va a sustentar.
Jesús pasó un momento bastante fuerte antes de ir a la cruz. Y Marcos es el que le da la connotación en Marcos 14, creo que es el verso 36, que le llama a Jesús, a Dios en arameo, Abba, Abba, Abba Padre, que es una expresión, es un término usado por niños pequeños. Es un término usado por niños pequeños. Mire, amado hermano, mi hijo de 5 años, él tuvo neumonía durante el primer año 2 veces y él quedó con nervios alterados. A él le daba pánico ver una persona de blanco porque pasó muchas veces, muchos días en el hospital y en 2 ocasiones, varios días. Y él padecía de nervios que cuando él no conocía a una persona, él gritaba, lloraba. Pero cuando él corría a mí y él me abrazaba y podía sentir yo su miedo, podía sentir yo su temor, podía sentir que él corría a mí para encontrar en mí seguridad. Él acudía a mí para que yo lo librara de lo que él pensaba que era el peligro para él. Y ¿sabe qué? Yo lo cogía con una mano, pero cuando yo lo agarraba con las dos y lo apretaba, él dejó de apretarme, él dejó de temblar. ¿Sabe por qué? Ya no hay necesidad que yo tome a mi papá. Yo saqué esa conclusión y muchas veces ocurrió eso. Ya no es necesario que yo abrace a mi papá porque mi papá me tiene a mí. Yo fui a él, yo acudí a él ante el peligro, yo me agarré de él, yo me tomé de él, pero ahora él ya tomó mi causa. Y él comienza a sostenernos. Porque ¿sabe qué? Mi hijo se iba a cansar, pero yo iba a tener un poquito más de resistencia. Entonces Jesús está diciendo como un niño indefenso, como ese balbuceo, yo me acerco ante ti. ¿Y sabe en qué contexto? Que Jesús estaba en el preámbulo de ir a la cruz. Pablo dijo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hay una pausa. Había muchos métodos de muerte, pero Jesús eligió lo peor dado por su Padre. Y muerte de cruz. Una terrible muerte, para que en su muerte nosotros tengamos vida. Vida. ¿Cuántos tienen esa vida abundante? ¿Cuánto disfrutan? ¿Cuánto se gozan de tenerla? Oh, amado hermano. Y entonces el apóstol Pablo retoma esa expresión de Abba en Romanos 8, 15 y 16, pero no lo voy a recitar. Pero aquí en Gálatas dijo, y por cuanto son hijos de Dios, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Hechos 10:38 dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Quién estaba dentro de Jesús? El Espíritu Santo. Amado hermano, tenemos un Dios que es nuestro Padre. Tenemos un Salvador. Tenemos, amado hermano, a Jesucristo por Salvador y por hermano mayor. Oh, amado hermano, y tenemos al Espíritu Santo que nos guía, nos empodera, nos capacita, nos da valor, nos da ánimo, nos enseña. Y el mismo Espíritu intercede en nosotros en medio de nuestras debilidades, dice la Biblia. El poder que estaba en Cristo, Pablo dice, lo tenemos nosotros, los que somos hijos de Dios. ¿Por qué estamos decaídos entonces? ¿Por qué estamos decaídos muchas veces? ¿Por qué flaqueamos? ¿Por qué nos atemorizamos? A veces la muerte nos asusta. A veces hay situaciones que nos asustan. Cuando te sientas así, no tires la toalla. Voy a utilizar este término. Yo voy concluyendo. En Nicaragua son 2 deportes predominantes, béisbol y boxeo. En fútbol, yo le decía al hermano Aquino, yo no le recordé a él el 4-0 de Honduras. Pero si los muchachos en la Copa Oro, con solo el calentamiento, se cansaban.
y los anularon, los descalificaron, ni un partido ganaron, y lo peor, ni un gol. Y le decía al hermano, echaron uno, pero lo echaron al revés. Un autogol. Y, ok, pero ellos trabajan y en la noche practican, no están enteramente ellos en el fútbol. Pero el béisbol ya es otra cosa. Hay muchas grandes ligas aquí, big leaguer que le dicen. Pero se practica el boxeo. Y un campeón en Nicaragua, un triunfador, uno que obtuvo mucho logro en el boxeo, se llamó Alexis Arguello. Y él conquistó su primera corona. Pablo dijo que los hombres a la verdad corren por ganar un premio corruptible. Pablo mencionó eso. No se me vaya, oyó. Ya se cruzó el boxeo. Espere que termine. Entonces, claro, él por algo corruptible. Pero él cuando ganó su primera corona, antes las peleas eran a 15 rounds. Dilataban más, era más larga la pelea. 12 rounds de pura masacre. De solo recibir golpe. Hay un libro, yo lo leí en un libro, lo que estoy diciendo porque no había ni nacido yo, estaba lejos de nacer. Y él solo recibía, y lo que lo mantuvía en pie era la preparación que el entrenador le había dado. Tenía un entrenador muy exigente y solo recibía, y sangre, y más esto, y más lo otro. Pero el entrenador le decía en cada round, vamos, este round puede marcar la diferencia. Olvídate del pasado, te preparaste, yo te ayudé. Eso dice en el libro. Y en el round 13 sacó él una mano que tumbó al contrincante y lo noqueó. Y ganó la primera corona. Cuando se van al vestidor, le dijo, yo quería decirte que tiraras la toalla, ya no quería más paliza. ¿Y por qué no me lo dijiste? Le dice él. Porque de tan inflamada que tenía la boca que no podía ni hablar. Entonces, porque 12 rounds de solo recibir. Y él solo le hacía así. Narra que solo con su movimiento de cabeza. Pero yo ya no quería seguir. Pero ¿sabes qué? Le dice, sale ahí el narrador. Yo sabía que tú podías. No se me pasó ni por la mente tirar la toalla. Y a veces, amado hermano, nosotros queremos tirar la toalla. Pero quiero decirte que la toalla no la tiene usted. La toalla no la tiene usted. ¿Por qué la quiere tirar si ni siquiera usted la tiene? La tiene el que te está preparando. La tiene el que te llamó. Jesús dijo en Juan 15, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. ¿Por qué renunciar al camino donde Dios te trajo? Dile que está a su lado, no tires la toalla. La tiene mi entrenador. La tiene el que me ama. La tiene el que me sustenta. Oh, y él no ha perdido ni una batalla. Él no ha perdido. Y si estás en batalla, si estás en guerra, oh, dice que la batalla es de Jehová. Dice que Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Y si Él no ha perdido ni una batalla, tu batalla no será la excepción. Tampoco tu batalla la perderá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El espíritu de su Hijo, el día que usted levantó su mano, el día que usted recibió a Cristo, el apóstol Pablo en otro pasaje habla que antes operaba en nosotros un espíritu de desobediencia. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, espíritus o se van o los saco. Y vino el Espíritu de Dios sobre nosotros. El mismo Espíritu de Cristo. Jesús dijo que cree en mí. Las cosas que yo, ¿cómo es que dicen? El que cree en mí.
ese es otro. Oh, amado hermano, que bueno, no se me viene en este momento todo el texto completo, pero el reto está en Juan 14 sale que si creemos en Él, si andamos en Él, haremos cosas aún mayores. Aún mayores. Los discípulos, los apóstoles en el libro de Hechos lo lograron. ¿Dónde miramos a Jesús que mientras pasaba, al pasar su sombra, los muertos, los enfermos eran resucitados? ¿Dónde miramos que Jesús se secó con los paños, su sudor, y al tocar los enfermos que estaban en otra ciudad, como pasó con Pablo, los enfermos eran sanados? Ellos pudieron, pero la promesa está dada. ¿Por qué no podemos nosotros? El cual clama, Abba, Padre. En otras palabras, Jesús llamó a Dios Padre. Nosotros podemos decirlo, no solamente Padre, sino podemos usar esta expresión tierna de cariño, de ternura, y decirle, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, ya no eres esclavo. Amado hermano, no permitas que el enemigo te vuelva a atar, porque Jesucristo te libertó. Sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Oiga, amado hermano, Dios te llama hijo. Oh, y el hijo tiene perdón, el hijo tiene herencia. Oh, y la mayor herencia que hemos recibido es la salvación. Hoy hay una herencia que vamos a recibir de ir a vivir con Él, de ir a morar con Él. Heredero de Dios. No andes peleando por cosas terrenales. No andes peleando por herencia. Hay una herencia mayor. Hay una herencia que no se corrompe. Hay una herencia que los terremotos no lo tumban. Hay una herencia que no sufre de depreciación. Oh, y esa es la herencia que Jesucristo dijo: no se turbe sus corazones. Oh, crean en mí. Oh, crean en Dios, crean también en mí. Oh, amado hermano, Él está preparando moradas celestiales. Oh, andamos por el mundo de pasada. No se enamore tanto de la tierra. No se enamore tanto. Vivamos como buenos ciudadanos, pero aquí estamos de paso, estamos a un suspiro de la eternidad, estamos a la orden de que el Padre le diga al Hijo: ven por los tuyos. Si usted recibió a Jesús como su Salvador, usted tiene un Padre. Y el Padre está cerca. El Padre está cerca. Pedro dijo que echemos nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado. Él tiene cuidado. Mire, amado hermano, cuando yo estoy fuera, todos los días, 10, 11 de la noche, yo digo a mi esposa: cuida al niño, todos los días. Cuida al niño. Cuidado, tiene una tos en la madrugada y hay que auxiliarlo. Y yo tengo ese cuidado. Número 1, porque Dios me ha cuidado, hermano. Dios me ha cuidado, Dios me ha guardado. He pasado por ligaduras de muerte y por amenazas. Pero Dios me ha guardado porque soy su hijo. También Dios ha dejado saber en mí que Él es el que me respalda. Porque cuando yo llegué a Matagalpa, dijeron: es por el apellido de otros pastores de otros concilios. Es suerte de principiante. No, es el llamado de Dios, que es efectivo. Y también he tenido un padre que me demostró cuidado, y lo que yo recibí, yo lo doy. Su padre tiene algo que entregarle a sus hijos, Padre Celestial. Y lo que usted recibe, usted lo va a dar. Y ese Padre
Dios está aquí a través de la persona de su Hijo Jesús.